Damos la bienvenida al abogado Carlos Heredia. Él es un profesional cuencano, ecuatoriano, que ha demandado a dos leyes orgánicas de integridad, dos leyes orgánicas del gobierno de Daniel Noboa, propuestas por el gobierno, originalmente la Ley de Integridad Pública, ahora la Ley Orgánica de Transparencia Social. Quisiéramos iniciar saludándole y preguntándole si actúa usted como ecuatoriano, pues cualquier ecuatoriano tiene el derecho de hacerlo, o si patrocina a alguna parte en estas dos iniciativas. Gracias, Gustavo. Como siempre, es un gusto y una satisfacción dialogar contigo para el conocimiento de tu distinguida audiencia. Sí, en ambos casos la iniciativa ha sido eminentemente personal, no patrocinando a ninguna otra persona. ¿Y por qué? Porque de alguna manera estoy yo intentando dejar un precedente en el sentido de que todas las personas que en el proceso de formación de leyes, sea por iniciativa del presidente o sea por iniciativa de la Asamblea, se consideran pues que se están vulnerando derechos, pues la Constitución nos permite a todos y cada uno de los ecuatorianos a interponer las acciones de inconstitucionalidad de la norma, ¿no? Ujú, Y existen dos vías para hacerlo. Una, para el- la demanda de inconstitucionalidad por la forma, es decir, en el proceso de formación, como en ese proceso que está arreglado, hay un procedimiento que está señalado y establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de la función legislativa, se viola, se rompe y se estropea la Constitución y la Ley Orgánica. En el caso de las dos leyes en que yo he tenido la oportunidad de presentar las acciones de inconstitucionalidad, pues ambas observé que tienen exactamente los mismos vicios. Y después, revisando las otras leyes, pues para sorpresa nos topamos que todas las leyes que ha enviado el Ejecutivo con carácter de urgente a la Asamblea Nacional adolecen de las mismas vicios de formación de la ley. El principal es el principio de unidad de la materia, que está establecido en la Constitución, en el artículo 136 dice, ¿no? Cuando la Asamblea Nacional va a debatir una ley o cuando se van a formar las leyes, pues estas leyes tienen que versar sobre una, un solo objeto, un solo propósito. No pueden entrar a debate legislativo múltiples objetos de discusión. Por ejemplo, en la Ley Orgánica de Transparencia Social, el vicio viene eh, desde que el presidente envía al, a la Asamblea Nacional el proyecto de ley, ¿no? Y el principio de unidad de materia señala pues que tiene como propósito la salvaguardia esencial de la deliberación democrática. El legislador no puede estar discutiendo sobre las fundaciones y de pronto se le llama a discutir sobre la minería o sobre el establecer tributos o sobre cambiar el estatus de la policía o del ejército. Es decir, existe una dispersión de temas que lo único que hacen es distraerle al y el legislador. no observar este principio de unidad de materia en Claro, un trámite económico urgente puede llevar a la inconstitucionalidad por forma. por supuesto. Es que el principio de unidad de materia lo que pretende es garantizar la racionalidad del debate, ¿no? Asegura que la discusión parlamentaria sea coherente
que sea enfocada, que sea técnica, evitando la dispersión que genera el mezclar temas inconexos. Eso en esencial para la calidad de la deliberación democrática y la racionalidad de la ley son pilares fundamentales del Estado constitucional de derechos, ¿no? Además, eh, la unidad, el principio de unidad de materia, lo que hace es asegurar la transparencia. Permite que la ciudadanía, porque todos tenemos el derecho de participar en los debates, entrar a la asamblea o enviar propuestas, sea a través de los legisladores locales o a través de cualquier medio. Los medios de comunicación tienen la posibilidad de seguir el debate y los sectores sociales interesados también pueden seguir y participar en el debate de la norma, pero se está discutiendo, por ejemplo, en este caso de la ley de transparencia social, se está discutiendo las modificaciones o se está creando cierta normativa para controlar a las fundaciones. De pronto asoma un legislador y hace una propuesta para cambiar el régimen minero de la minería. ¿Cómo las personas que están enfocadas en discutir la formación de normas para las fundaciones, qué conocimiento tienen o qué capacidad van a tener para discutir los temas de la minería? Y además de este principio de unidad de materia que no es observado, estaría también una especie de abuso del carácter económico urgente. Además de eso, ¿no? Que si revisamos nosotros esta ley, y también la anterior, la ley de integridad, ley orgánica de integridad pública, vamos a encontrar que eh, tampoco tienen ningún fundamento de orden económico y pretenden darle esa forma introduciendo, por ejemplo, en la ley orgánica de transparencia social, reformas al código tributario. ¿Qué relación tiene el código tributario con la formación o el control y el seguimiento y la formación de las fundaciones o o de los organismos sociales? No tiene ninguna relación. Precisamente por eso se dice que es un fraude a la Constitución. Y ese principio de unidad de materia lo que hace es precisamente prevenir el contrabando legislativo. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que el presidente envía el proyecto de ley a la Asamblea y por ahí su compinche, el asambleísta Castillo, mete, mete nomás artículos a través de normas supletorias, eh, normas que afectan otro Claro. campo, como la minería. A esto se suma entonces este otro abuso o inobservancia del sistema parlamentario, pues en la Asamblea estas leyes se tramitan, sí, en los trámites, perdón, en los tiempos que señala la ley de 30 días, pero se aprueban. Se lo ha hecho en varios casos reformas estructurales sin debate técnico, incluso en algunos casos sin consulta previa que sería necesario, aprovechándose de alguna manera de plazos reducidos y de esta menor o inexistente deliberación. Más aún, si se revisan las actas de los dos debates que manda la Constitución que tengan lugar, vas a ver que en el segundo debate, que es un debate que tiene que considerar el conjunto de la norma como, como la aspiración de desarrollo de derechos o a la ciudadanía, etcétera, se meten en el último momento del debate, se meten de contrabando artículos que no tienen nada que ver con la ley Una en especie su de conjunto. apéndices de última hora. Claro, entonces, como se hace la aprobación por paquete, ni siquiera se discuten las reformas, ni siquiera hay la posibilidad de que
se objeten, se vote, se revise o se enmiende o se corrija. Ahora, ¿es esto accidental o es algo que exprofesamente se busca? Me Eso refiero no, no, a este estilo no. de hacer las cosas. Se está exprofesamente utilizando estos Sí, mecanismos que además se absolutamente. sabe van a generar reacción y van a generar demandas ante la Corte Constitucional. Absolutamente, Gustavo. O sea, no es digamos que un error del Ejecutivo o un error de la Asamblea, porque si fuera tal, está bien que pasen una ley, ¿no? Pero no en todas las que ha enviado, ¿no? Entonces ya es un patrón de conducta, de comportamiento que estropea el sistema democrático La, en el la pregunta que fondo, surge en en la forma naturaleza. inmediata es ¿por qué y para qué? Y hay una figura allí que se la debería exponer ante la opinión pública de una mejor manera, figura que está siempre presente de gobierno a gobierno, que es el secretario general jurídico de la Presidencia de la República, de alguna manera responsable de canalizar, de sugerir incluso y de crear estas iniciativas. En esta ocasión, con el gobierno de Novoa, está el señor Andino, Stalin Santiago Andino González. ¿Qué criterio tiene sobre él, sobre su proceder, sobre la aplicación de este estilo de legislar desde el Ejecutivo? Bueno, en realidad es un ejercicio interesante escuchar la defensa que hace no solamente él, sino la abogada de la Asamblea a los proyectos de ley, Ujú. ¿no? En realidad, a la final, ellos están defendiendo su puesto, están defendiendo su salario y les importa un pepinos la Constitución y el procedimiento legislativo. Tan es así que no pueden desvirtuar estas leyes tipo Frankenstein, porque son de una anomalía de esas terribles. En sus argumentos, incluso los jueces de la Corte Constitucional, una de ellas le preguntaba al doctor Andino, y dice, ¿y usted qué opina? ¿Y cuál cree que es usted la razón por la cual existen tantas demandas de inconstitucionalidad a las leyes? Es la primera vez que tenemos audiencias de 2 días seguidos de gente que ha presentado pues, demandas de inconstitucional, unos por la forma, otros por el fondo. En esta ocasión yo no presenté por el fondo o inconstitucionalidad material porque basta con leer la ley para que la Corte Constitucional decida con toda claridad declarar Ujú. inconstitucional un Y qué proyecto de respuestas ley. ha dado Stalin Andino a estas inquietudes? Bueno, y ellos sostienen pues que de alguna manera o tangencialmente todas las otras normas que se consideran o se modifican en los proyectos de ley, Que se les de meten alguna esos caballos de Troya, deberíamos decir. caballos de toro, sí, leyes mosaico, leyes troles, leyes ómnibus, leyes Frankenstein. Se les ha puesto una serie de epítetos a estas leyes porque su naturaleza fragmentaria y desarticulada generan antinomias y minan la sistematicidad del derecho. O sea, es intolerable. El texto constitucional es de una claridad meridiana, Gustavo. Establece una serie de requisitos copulativos para que un proyecto de ley pueda ser admitido a trámite. El primero y más fundamental de estos requisitos es la unidad de materia. No se trata de una mera recomendación de una buena técnica legislativa, sino que es una condición de procedibilidad. Es decir, para que entre, tiene que calificar que el proyecto de ley es y goza del principio de unidad de materia. ¿Qué Reitero es la una cosa? pregunta, Carlos. ¿Qué gana con esto el gobierno? Perdón, ¿Qué gana con esto el gobierno? tenernos discutiendo este tipo de cosas, desprestigiarle a la Corte Constitucional y hacer lo que le da la gana, mostrar quién tiene el poder.
y mostrarlo en una forma eh, totalmente arbitraria y abusiva. Se hace gala de Fíjate, una concentración de facultades en el Ejecutivo, en un claro, país en el que antes de ahora, sin estos excesos que se están dando, se lo ha calificado como un país con una constitución hiperpresidencialista. no, mira, las calificaciones que se le ha dado a la Constitución discúlpame que sea un poco grosero, nacen del intestino. Puedes cambiar, puedes poner la Constitución que te dé la gana, puedes hacer cuántas constituciones ha tratado el Ecuador, más de 30. Y siempre estamos discutiendo sobre la naturaleza de la Constitución. Aquí lo que el gobierno tiene que allanarse a la Constitución y a la ley. Los gobiernos deben ser de leyes, no de hombres. Cada uno que llega al poder quiere hacer la Constitución a su medida. Y cuando se va, el otro viene y dice es una medida, es una Constitución que no sirve, hagamos otra, ¿no? Y la gente no tiene la suficiente, eh, el suficiente discernimiento para entender que el sistema democrático, en la forma como se ha establecido aquí en el Ecuador, es un fraude completo y total. Va más No allá con vivimos. este tema de la falta de unidad de materia, hechos que se han dado, de que se han modificado decenas de otras leyes en cada uno de los casos de los cuatro proyectos discutidos y aprobados, y posiblemente sucederá también con el quinto. Es decir, que hay reformas encubiertas a múltiples cuerpos legales. Totalmente, así es, ¿no? Y a pesar de que la Corte Constitucional ya ha señalado y ha sido muy enfática en la necesidad de cuando se tramiten los proyectos de ley en la Asamblea, estas tienen que observar el principio de unidad de materia. No puedes en el tratamiento de una norma, de una ley, sea orgánica, sea ordinaria, de cualquier naturaleza, poner todo lo que se te antoja y hacer un- una fanesca, porque eso es precisamente es el fraude que se comete en los procedimientos legislativos. Y eso tiene que ser observado muy duramente con la Corte Constitucional. Y todo esto que está haciendo el gobierno es precisamente para ponerle a la Corte Constitucional en un estado en un estado de oposición por parte de los seguidores del gobierno, Ponerla en mal ¿no? predicamento, en Fíjate definitiva. cómo le atacan a la Corte Constitucional por todas las razones. Y yo no es que estoy defendiendo a la Corte Constitucional, porque tampoco es mucho de mi agrado. Pues el hecho de haber aprobado el establecimiento de la consulta para las bases de Manta, lo que hizo, de bases militares, lo que hizo fue robarle la identidad constitucional al Ecuador. Robó Pero justamente allí entran la ya identidad de un otro tipo país de pacífico. materias que van más allá de lo legal, se entra en lo político, se dice que un gobierno de carácter populista, otros gobiernos de carácter fascista, lo que buscan rápidamente es tratar de crear enemigos reales o ficticios. Es la única forma por medio de la cual pueden sostenerse. Correa era campeón para crear conflictos y sabía por dónde salirse de los conflictos. Este está queriendo hacer lo mismo, pero le está yendo pésimo. Le está yendo pésimo porque no tiene la capacidad para controlar los conflictos. Ahora, Carlos, regresemos al En inicio. su La primera pelea con la pregunta que Corte le había Constitucional. hecho es ¿por qué? ¿Por qué como ciudadano, y ha aclarado usted que no está actuando, patrocinando a ningún grupo organizado, lo está haciendo de forma personal? ¿Por qué entregar tiempo, entregar dinero? Pues son procesos que también son costosos. Entregar valores profesionales como abogado que podrían estarse utilizando de otra manera para actividades productivas. Porque me duele el país, Gustavo. Cada vez que veo yo estas normas,
estos intentos por parte del Ejecutivo de copiar una dictadura pasada, se me revuelve el estómago y creo que es obligación de todos, ¿no? De alguna manera contribuir para que, si hemos decidido tener un país democrático, pues que esa democracia por lo menos sea asequible para todos. ¿Y cómo juzga el papel Eh, cumplido por la Corte Constitucional hasta aquí, hasta este punto? Yo creo que la Corte Constitucional ha hecho una buena labor. Tiene sus cosas, ¿no? Como esta del abrir la puerta para el establecimiento de las bases militares, que, como digo, le roba la identidad de país, ¿no? Le saca de la esfera de un país pacífico y le pone directamente en un estado de confrontación, especialmente ahora en estos tiempos en que los poderes hegemónicos y los poderes surgientes están en pleno conflicto, ¿no? Por el control de la economía mundial. Entonces, yo creo que en términos generales, esta Corte Constitucional, desde hace unos 6 años, viene haciendo un trabajo bastante interesante, ¿no? A veces no nos gustan las decisiones que toman, pero en general, pues yo creo que es mucho mejor, mucho, largo a la que había pues hace 10 años atrás, ¿no? Es una Corte Constitucional que no ha demostrado que no está subyugada a los caprichos del Ejecutivo, ni Para tampoco. finalizar, Carlos, esta incertidumbre que generan estos procesos, empezando desde su presentación, esos 30 días que pasan por el legislativo, las demandas contra la Corte Constitucional, las protestas, inclusive en las calles y en otros foros, esta incertidumbre que se genera, ¿cómo abona a un tema que ha sido crítico en Ecuador, uno de los grandes defectos de nuestra república, la falta de seguridad jurídica? Precisamente, ¿no? Eso me hace recordar a una frase que se le atribuye a Platón hace 2500 años, ¿no? Decía, cuando el voto de Pericles sea igual al del agricultor, Atenas habrá sucumbido. Y lo que estamos viviendo es una apariencia de democracia. Y esa apariencia de democracia es la que da origen a la inseguridad jurídica. Porque si tuviéramos instituciones sólidas, fuertes, democráticamente establecidas, en- con una fortaleza del movimiento de las fuerzas sociales, eh, no habría espacio para la inseguridad jurídica. Y esa es una de las fuertes razones por las cuales se nos ha retrocedido enormemente en cuanto al reconocimiento y al desarrollo de nuestros derechos. Cada vez se están cerrando, cerrando y cerrando los derechos. Fíjate ahora cómo incluso el derecho a la libre expresión está siendo atacado. Los derechos, el derecho a la libertad de acceso a la información pública está siendo atacado. En todas estas leyes, de alguna manera lo que se hace es cerrar, ¿no? Una serie de derechos que están reconocidos en la Constitución, pero vienen y ponen límites que no se justifican y nos llevan pues precisamente a un estado de inseguridad total. Y de allí a la violencia. Esa es la causa de la violencia. Bien. No son las drogas, no son las, no, no, no. Ese eh, total disonancia entre lo que se ofrece en cambio y que realmente se hace cuando se llega al poder. Entonces, si vemos que existe una disonancia de esas terribles, ¿qué esperamos de la gente que tiene ciertos problemas de conciencia?
¿Qué piensa va a suceder con aquellos temas, demandas aún pendientes ante la Corte Constitucional? Bueno, a la Corte, yo creo que para el transcurso de la próxima semana o la siguiente ya vamos a empezar a tener resoluciones sobre las leyes que han sido demandadas, ¿no? Y yo creo que en un acto de sinceridad y de transparencia, los ecuatorianos debemos, sea favorable o sea desfavorable lo que diga la Corte Constitucional, debemos ser críticos con prudencia. No dejar de ser críticos, pero hacerlo con cultura, con argumentos, con seriedad, de tal suerte que elevemos nosotros el nivel de la discusión y no quedarnos en eufemismos ni en adjetivos que no conducen a absolutamente nada. Bien, muchísimas gracias a Carlos por haber estado con nosotros. Un gusto, Gustavo. Hemos de estar hablando. Muchas gracias. Han escuchado al abogado Carlos Heredia. Él ha demandado a título personal a dos leyes propuestas por Daniel Noboa, aprobadas por la Asamblea: la Ley Orgánica de Transparencia Social, la Ley Orgánica de Integridad Pública, y ha señalado que las otras leyes que también fueron aprobadas y ahora que se discute carecen de similares defectos. El abogado Carlos Heredia es un profesional del derecho que ejerce libremente su profesión aquí en la ciudad de Cuenca.